Hola, vamos a seguir con esta metodología. Voy a enviarles una grabación, una presentación de PowerPoint con mi voz grabada de la clase. Creo que es la mejor forma porque así nos evitamos problemas para las personas que no se puedan conectar en el momento o que tengan dificultades de conexión. Vamos a hablar hoy de patología hepática. De todas formas, después de oír esta presentación, nos reuniremos para aclarar dudas. Existe una amplia variedad de agresores que pueden generar hepatopatías. Los tenemos aquí enumerados en esta lista. Pueden ser de origen metabólico, tóxico, infeccioso, circulatorio o neoplásico. Y todas ellas son capaces de generar enfermedades hepáticas. Están aquí en esta segunda imagen listadas y clasificadas en primarias y secundarias. Dentro de las enfermedades hepáticas primarias más frecuentes tenemos las virales, la esteatosis no alcohólica, la hepatopatía alcohólica y el carcinoma hepatocelular. Y dentro del grupo de enfermedades secundarias hay que resaltar la insuficiencia cardíaca, pero también algunas infecciones extrahepáticas y cáncer. Los dos, en estos dos últimos casos, se diseminan de otros órganos al hígado. Todas estas enfermedades destruyen hepatocitos en alguna medida. Lo pueden hacer en forma aguda, en forma crónica, o puede haber casos en que una enfermedad hepática crónica tenga eventos agudos empeorando el número de hepatocitos destruidos. La consecuencia de una destrucción masiva de hepatocitos lleva a una condición clínica que se llama insuficiencia hepática, pero tiene que haber pérdida de un gran número de hepatocitos para que se produzca esta condición y se acompaña de una pérdida de hasta un 80 a 90% de la capacidad funcional. Eso es una pérdida muy alta y se acompaña de una mortalidad extremadamente alta. El único tratamiento posible que tienen estos pacientes es el trasplante hepático y por lo tanto en la mayoría de veces es mortal. Afortunadamente no todos los pacientes llegan a una insuficiencia hepática. No sé si conocen ustedes, les voy a recordar el mito de Prometeo. Dicen en la antigua Grecia que Prometeo subió al Olimpo y robó el fuego. Se lo robó a los dioses y se lo llevó a los humanos. El dios Zeus se enfureció y castigó a Prometeo atándolo, encadenándolo en un monte y le envió un águila. El águila todos los días venía y se comía el hígado de Prometeo. Y Prometeo, que era inmortal, veía como su hígado volvía a crecer todas las noches. Desde esa época se conoce o se habla ya del enorme poder regenerativo que tiene el hígado. Hoy en día se sabe que eso es cierto. Los hepatocitos que mueren día a día son reemplazados rápidamente por actividad mitótica. Se considera que los hepatocitos tienen una capacidad eh, regenerativa similar a las de las células madres, que es enorme. Adicionalmente, el hígado tiene una enorme reserva funcional, tiene un gran volumen, saben ustedes por su anatomía, y esta gran capacidad metabólica más ese enorme poder regenerativo le dan una característica muy importante a las enfermedades hepáticas. Es que las enfermedades se enmascaran, inician generalmente en forma muy leve y y van aumentando con una progresión muy lenta hasta llegar a ser disfuncionales o eh, clínicamente notables. Eso hace que, y quiero que lo recuerden como característica de las hepatopatías, las enfermedades del hígado son enfermedades generalmente crónicas. La gran mayoría de las enfermedades del hígado son crónicas.
Si vemos el programa de este semestre, aquí encontramos que la clase de hoy se llama Patología hepática, excepto hepatitis y cirrosis. Pues bien, aquí tienen nuevamente el, el listado de las enfermedades más frecuentes del hígado, pero esta vez en rojo están resaltadas las enfermedades virales, es decir, hepatitis, y las enfermedades que de alguna manera producen cirrosis. Si hacemos un análisis estadístico, vemos que el 57% de las enfermedades del hígado son hepatitis y el 24% de ellas son producidas por alcohol, es decir, darán cirrosis en algún momento. Nos queda un pequeño porcentaje, alrededor del 20% de las hepatopatías para analizar en esta clase. Aquí las tenemos enumeradas, ese 20%. Vamos a hablar hoy de algunas enfermedades infecciosas en un primer capítulo, exceptuando obviamente las virales. En una segunda instancia vamos a hablar de los trastornos circulatorios, excepto los asociados a cirrosis. Y vamos a hablar en un tercer capítulo, que es el más importante de esta clase por su frecuencia y por su mal pronóstico, de los tumores hepáticos. Desde ahora quiero resaltar, está aquí en amarillo, el carcinoma hepatocelular, para que lo recuerden como el tumor maligno más frecuente del hígado. Vamos a comenzar entonces el primer capítulo, las infecciones hepáticas. Múltiples agentes infecciosos afectan el hígado y muchas de ellos las conocen ustedes por otras clases y vamos únicamente a nombrarlos. Algunos hongos, como la histoplasmosis, afectan el hígado. Muchas bacterias en patologías, como les decía, muy conocidas por ustedes, como la fiebre tifoidea, la sífilis, el shock tóxico. Quiero recordar aquí una característica importante. Las bacterias tienen la capacidad de producir en el hígado abscesos. Y lo quiero recordar porque la morfología de los abscesos es particularmente importante en esta clase, o es particularmente importante que la recuerden ustedes. Porque los abscesos morfológicamente son nódulos pequeños, múltiples, que aparecen en el hígado y por su morfología pueden ser confundidos fácilmente o tienen la misma morfología que una lesión metastásica. Por lo tanto, la deben tener ustedes en cuenta como diagnóstico diferencial. He puesto en rojo aquí una serie de agentes infecciosos que son los parásitos y los helmintos, y es porque son muy frecuentes en nuestro medio, son endémicos en Colombia. Los parásitos en Colombia o en todo el mundo producen varias enfermedades también conocidas por ustedes hoy en día. Está entre ellas el paludismo, la leishmaniasis, la quinococosis y otras enumeradas en esta lista que son muy frecuentes. Está nuevamente en rojo la amibiasis, porque quiero que hagan un diagnóstico diferencial de la amibiasis hepática, de la amibiasis, parasitaria con la amibiasis bacteriana. Les había dicho que las bacterias pueden producir abscesos hepáticos, que son múltiples y pequeños, pues los abscesos amibianos son únicos y grandes, como los vemos en esta imagen de ejemplo de un absceso causado por una entamoeba histolítica. Tienen que tenerlo presente para hacer diagnóstico diferencial entre los dos tipos de absceso. Entonces, generalmente los abscesos amibianos son únicos y grandes, los abscesos bacterianos múltiples y pequeños y deben ser diferenciados por su morfología con lesiones metastásicas. Bueno, el segundo capítulo se llama Trastornos circulatorios.
Como todos los órganos, el hígado tiene trastornos circulatorios debido a alteraciones del flujo sanguíneo. Puede ser el flujo sanguíneo a la entrada, puede ser alteraciones del flujo sanguíneo a su salida o pueden ser alteraciones del flujo intrahepático. Está aquí en rojo nuevamente la palabra intrahepática, ya que todas las alteraciones circulatorias intrahepáticas se asocian de alguna manera con cirrosis y lo van a ver en otra clase. Hoy vamos a recordar únicamente las alteraciones del flujo hepático de entrada y de salida. Recuerdan ustedes que el hígado tiene una doble circulación y esa característica lo hace o lo protege de los infartos. Los infartos son muy poco frecuentes en el hígado. Se dan ocasionalmente por una obstrucción de la vena porta, es decir, una alteración del flujo de entrada. Y se pueden producir también trombos y alteraciones en las venas suprahepáticas, es decir, en el flujo de salida. En esta condición, trombosis de las venas suprahepáticas, recibe el nombre de síndrome de Budd-Chiari. En las dos, tanto en alteraciones del flujo de entrada como de salida, los trombos se producen por patologías subyacentes o patologías de otros órganos. Están aquí en esta imagen escritas. Son trastornos de la coagulación, ya sea hereditarios o metabólicos, sepsis y manifestaciones paraneoplásicas, en el caso de síndromes mieloproliferativos que producen hipercoagulabilidad o invasión directa de algunos tumores que vamos a ver en esta misma clase más adelante, que es el hepatocarcinoma. Hay un trastorno circulatorio en el que sí quiero ser enfático. La unión de estas dos condiciones, la hipoperfusión y la congestión retrógrada, producen entonces o dan como resultado una necrosis hemorrágica, como vemos en esta imagen histológica del hígado, a nivel centrolobulillar. Eso le da al hígado un aspecto moteado, con áreas oscuras y áreas claras por la hemorragia. ¿Saben ustedes lo que es la nuez moscada? La nuez moscada es esta nuez que al corte tiene áreas oscuras y claras. Es una pequeña nuez que se utiliza como especie, como condimento para algunas recetas, eh, principalmente eh, principalmente dulces. Se usa mucho con la manzana o algunos purés de papas. Es una nuez que al rallarla produce un polvo muy aromático. Deben ensayarlo si no lo conocen. Pues tiene este aspecto moteado, un aspecto eh, donde se intercalan espacios oscuros y espacios blancos. Pues el hígado con congestión pasiva crónica se parece a esta nuez y por eso se ha llamado el hígado en nuez moscada. Quiero que lo recuerden porque es un hallazgo que van a ver ustedes en múltiples autopsias de pacientes con insuficiencia cardíaca y por lo tanto con congestión pasiva crónica hepática.